Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este, Me tomo este espacio para agradecerles a todos que se han preocupado, que me han escrito tanto en comentarios como en privado, que cómo sigo. Así que pues de momento estamos bien. Ya tenemos como actualización, les informo que ya tenemos cirugía. La cirugía se hará mañana, sábado 11 de octubre, esperando el mejor pronóstico. En mis redes sociales les estaré avisando cómo salió todo, cómo me encuentro, si habrá video el martes y esperemos que sí, esperemos que todo salga bien y esperando pues el mejor pronóstico después de esta cirugía. Agradecerles a todos los que se han preocupado, me han preguntado cómo sigo y los que me han dejado comentarios bonitos en los videos de YouTube y también aquellos que me han donado. En serio, muchísimas gracias por tanto cariño y preocupación. La verdad que espero que todo quede pronto para que el martes lleguemos con un nuevo contenido y podamos proseguir ahora sí con todo lo que tenía planeado, que sería lo de la cámara y bueno, todo eso. Si todo sale bien, entonces esperemos que a finales de este mes les tenga una sorpresa. Pero de momento no nos adelantemos. ¿Todo va a salir bien? Sí, pero primero lo primero. Así que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Todo comenzó el lunes pasado. Recibí una llamada de su entrenador de básquetbol. Mi hijo Riley había estado actuando más raro de lo normal. El entrenador me dijo que Riley parecía haber roto intencionalmente dos balones estando solo en el vestuario. Yo hice que mi hijo jugara en la liga de la iglesia después de clases. Aunque sé que él preferiría 1000 veces jugar en su computadora o celular, no era propio de él meterse en problemas. Cuando llegué al gimnasio de la escuela, el entrenador me explicó que los balones ya estaban viejos y desgastados, pero Riley se negaba a explicar cómo los había roto. Fui a hablar con mi hijo y al principio no pareció registrar que le estaba hablando. Estaba pegado a la pantalla de su celular, meciéndose de un lado a otro y tarareando. La tercera vez que grité su nombre, por fin me miró y sonrió. Le pregunté cómo había roto los balones. Se encogió de hombros y fue entonces cuando le escuché tararear esa melodía espeluznante por primera vez. Le ordené que se pusiera de pie, ya que quizás estaba escondiendo algo filoso. En ese momento, aunque me sentía un poco extrañada, crecí con dos hermanos mayores y sabía cuánto les gusta a los chicos pinchar, probar cosas y hacerlas explotar. Le dije al entrenador que pagaríamos por los dos balones y que el dinero saldría de la alcancía de Riley. Cuando lo regañé para que se disculpara, Riley dejó escapar el "lo siento" más largo que jamás le había escuchado decir, acompañado de una sonrisa pícara. Al llegar a casa, le dije que fuera directo a su habitación y sacara los $50 que calculaba que costarían los dos balones. Él asintió y mientras subía las escaleras, lo escuché tararear esa misma melodía escalofriante. Cuando bajó, le pregunté qué estaba tarareando. Me miró con una confusión genuina. Me dijo que no había tarareado nada. Todavía me arrepiento de no haber insistido en una respuesta en ese momento, pero puse los ojos en blanco y lo dejé regresar a su cuarto dando un pisotón. Riley pasó el resto de la noche en su habitación. Honestamente, olvidé lo que estaba viendo en la sala, pero cuando decidí irme a dormir a las 11, recuerdo haber tocado la puerta de Riley, diciéndole que ya era hora de acostarse. Aunque no puedo estar segura, al recordar todo lo que ha pasado, juro que
pude escuchar esa misma melodía espeluznante e infantil. La melodía me recordó algunas canciones de Bob Esponja, de cuando yo era niña. ¿Recuerdan ese episodio del oso marino? Cuando Bob Esponja le está describiendo a Calamardo lo que no debe hacer. El fondo musical es lo que Riley ha estado tarareando. Acabo de buscarla. Se llama House of Horror de Bob Esponja. Pero la melodía de Riley no era exactamente esa. La de Riley era más aguda, más prolongada, inquietante y parecía empeorar a medida que avanzaba la semana. No recuerdo haber visto a Riley mirar ninguna de las temporadas viejas de Bob Esponja, pero siempre es posible que las haya visto en casa de su padre los fines de semana. El martes tuve un día largo en el trabajo. Linda, la mamá de Will, uno de los amigos de Riley, lo recogía todos los martes para que Riley y Will pudieran estar juntos 2 horas mientras yo me apresuraba a volver al vecindario después del trabajo. Cuando llegué a casa de Linda, ella me llevó aparte hasta la sala. Me dijo que Riley había pasado todo el tiempo en el baño. Después de 1 hora, Will había ido a buscarlo porque estaba molesto de que Riley no saliera. Bajé la voz a un susurro, preguntándome si tal vez Riley había tenido algún accidente y no quería que Will lo viera. Linda pareció asentir, pero me dijo que Will había dicho que Riley estaba viendo eso en su celular y no quería compartir. Sentí que el color se me iba del rostro. De nuevo, Riley tenía 12 años, pero la idea de que estuviera haciendo eso en la casa de otra persona me parecía espantosa. Empecé a disculparme, pero Linda llamó a Will, que estaba viendo algo en su teléfono en el sofá de la sala. Linda le preguntó a Will sobre eso. No es nada, solo... Will hizo una pausa. Me aclaré la garganta por pura vergüenza. Linda me miró fijamente como si estuviera a punto de cruzar algún límite tácito. Me agarró el brazo, una orden silenciosa pero clara de detenerme. Will, cariño, es un... La voz de Linda bajó a un susurro. ¿Video para adulto? Will arrugó la nariz. No, guácala. ¡Qué asco, mamá! Solté un suspiro de alivio. ¿Qué es entonces, cariño? Linda insistió. Will pareció dudar. Nos miró a Linda y a mí, y luego subió la mirada al balcón del segundo piso. Se le cayó la mandíbula mientras los tres seguíamos el descenso de Riley por los escalones. Will se levantó y pareció esconderse detrás de su mamá, lo más lejos posible de Riley. Riley sonrió, saludó a Will con la mano y salió por la puerta principal. Linda me miró, perpleja. Aunque yo estaba igual de confundida, esbocé una sonrisa a medias, me disculpé y salí apresuradamente de su casa. Cuando salí, Riley ya estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando al frente. Debo haber dejado el auto sin seguro accidentalmente. Hice todo lo posible por sacarle una respuesta a Riley. Cada pregunta sobre eso, o el baño, o incluso intentar volver al incidente del básquetbol de ayer, resultó en una risa sarcástica o un resoplido de indiferencia. Cuando llegamos a la casa, con mi agotamiento al máximo, sentí los ojos de Riley puestos en mí, y por un breve momento sentí que la humanidad de mi hijo regresaba. «Lo siento, mamá», murmuró antes de comenzar a balancear lentamente la cabeza, tarareando la melodía.
Riley agarró su mochila y me dejó sola en el coche. Consideré llamar a su padre, pero prefería no escuchar un sermón de Kyle, quien ya desaprobaba mi estilo de crianza. En su lugar, encontré el nombre de mi hermano mayor, Ian, en mi lista de contactos y le conté sobre los acontecimientos de los 2 días. Ian me dejó terminar mi desahogo antes de decirme que sonaba que Riley estaba pasando por un momento raro de su pubertad y que probablemente lo mejor era dejarlo en paz. Justo cuando empecé a replicar un poco, sentí que la voz de mi hermano se volvía más enérgica de lo habitual, diciéndome que lo mejor era simplemente dejar el tema. Ian me colgó, algo completamente fuera de lo normal en él. Me quedé de mal humor por un minuto antes de decidir continuar con mi día. Agarré mi bolso de trabajo y entré a la casa. Riley estaba sentado en el sofá, con la mirada en su teléfono. Cuando entré, pareció hacer algo rápido en la pantalla. ¿Qué estás viendo?, le pregunté, intentando agarrar su teléfono antes de que pudiera responder. Me miró. Nada, mi teléfono está apagado. Su forma de hablar era demasiado pulcra, demasiado breve. Este no era mi Riley. Le arrebaté el teléfono de las manos y traté de presionar el botón de encendido. Efectivamente, el teléfono se iluminó con la señal de que no tenía batería. Le devolví el teléfono, derrotada. Luego se levantó y se dirigió a las escaleras. Tal como lo esperaba, comenzó a tararear de nuevo. Una melodía prolongada, ominosa. ¡Detente!, grité. Riley, por favor, deja de tararear lo que sea que es eso. No me gusta. Riley se detuvo. Giró lentamente hacia mí y pareció solo parpadear en su sitio. Abrió la boca como si quisiera decir algo y la cerró de golpe. Hizo esto 3 veces más antes de dar su primer paso seguro hacia atrás. Su boca ahora estaba entreabierta, mientras sus ojos parecían seguir estudiándome como si yo fuera una presa. Dio un paso hacia atrás y luego otro más. Me observó subiendo las escaleras de espaldas hasta llegar a la cima. Azotó la puerta de su habitación al cerrarla. Subí los escalones, me retiré a mi propia habitación y de camino esperé frente a la puerta de Riley buscando cualquier sonido fuera de lo común. Pero en su lugar, escuché un silencio total. Me desplomé al pie de la cama, con la cabeza entre las manos, rogando, no, rezando por una explicación a esta rareza. Traté de pensar en mi propia historia familiar. Sé que mi abuelo tuvo demencia antes de morir, pero no había ejemplos claros de enfermedades mentales en mi familia. Decidí entonces que llamaría a Kyle, el padre de Riley, si sus escalofriantes desplantes continuaban al día siguiente. Sería bueno advertirle también, ya que de todos modos se llevaría a Riley el fin de semana ese mismo viernes. La entrega matutina en la escuela del miércoles fue un asunto silencioso. «Que tengas un buen día, cielo», le sonreí, ansiosa por cualquier afirmación mientras nos deteníamos en la entrada. Riley agarró su mochila del asiento trasero, respiró hondo y me dejó sin decir una palabra. Lo vi marchar hacia la escuela, con la cabeza perfectamente recta. Su postura haría sonrojar a un sargento instructor. Esa tarde de miércoles, vi el identificador de llamadas de la escuela aparecer en mi teléfono. Intenté centrarme,
esperando lo peor. ¿Hola? Hola, soy la señora Ronda. ¿Es usted la madre de Riley? Sí, sí lo soy. Sentí que mi voz se quebraba. Riley había hecho algo. Podía sentirlo. ¿Está bien? La señora Ronda hizo una pausa. Él está bien. Está aquí en la oficina. Maldije por lo bajo. Las payasadas de Riley ya me habían causado vergüenza con su entrenador de básquetbol y la mamá de su amigo. Mi mente corría a través de las posibilidades de suspensiones o algo peor. La señora Ronda continuó. ¿Su hijo ha estado portándose mal recientemente? ¿Podría ser peor de lo que imaginaba? ¿Una pelea? ¿Destrucción de propiedad escolar? Me tragué el orgullo. Sí, señora Ronda. Ha estado actuando de manera diferente desde el lunes. Ya veo. Bueno, hubo un incidente durante el recreo de hoy. Su hijo y un grupo de 10 o tal vez 12 chicos tomaron el baño de niñas. ¿Qué? Ya había comenzado a agarrar mi bolso y le susurré a mi jefe. Tengo que irme. Mientras llegaba a mi auto, la señora Ronda continuó. Parecían ciciar a las niñas que entraban. Su hijo estaba haciendo un juego de lavar los pies de los chicos. ¿Cómo? Mientras salía del estacionamiento con un volantazo, sus palabras, por confusas que fueran, se aceleraban en mi mente. Algunos de los chicos gritaron mientras él lo hacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente se quedó en blanco. Di un volantazo. ¡Ah! Apenas evité la camioneta SUV. ¿Está bien?, preguntó la señora Ronda. Estoy bien. Llegaré pronto. Con eso colgué. Cuando llegué a la escuela, la señora Ronda se estaba secando las lágrimas. Vi a Riley sentado meciéndose de un lado a otro a través de la ventana de la oficina. Algunos de sus amigos sentados inmóviles a su alrededor. Reconocí a Will a 2 chicos de distancia, mientras la señora Ronda me permitía el acceso. Fui a disculparme, pero la señora Ronda me interrumpió antes de que pudiera empezar. ¿Alguna vez le ha contado Riley sobre mi hijo James? Miré a la señora Ronda con confusión. ¿Su hijo? Sí, dijo entre sollozos, su voz bajando a un susurro sin aliento. ¿El qué? Contuvo una oleada de lágrimas. El que murió. Instintivamente me eché hacia atrás en estado de shock. Riley me preguntó. La señora Ronda se sonó la nariz, apartando una lágrima. Riley me preguntó si todavía teníamos el Subaru azul que James estaba conduciendo. Sentí que mi respiración se detenía y luego se reiniciaba. Las luces parecían volverse más brillantes y más tenues a la vez. Sentí que el pecho me empezaba a doler y se hacía cada vez más imposible respirar. James estaba conduciendo el Subaru azul cuando se salió de la carretera hace 10 años. La señora Ronda me examinó de cerca, aparentemente tratando de olfatear algún conocimiento del incidente que yo no había revelado. Riley me dijo que James querría que lo siguiéramos conduciendo, que los pequeños pedazos de James nos lo recordarían. La habitación comenzó a dar vueltas. Miré hacia el banco que sostenía a Riley. Él me miró y sonrió, todavía meciéndose de un lado a otro. Por primera vez en mi vida, no reconocí a mi hijo.
Hice todo lo posible por disculparme con la señora Ronda antes de ir a buscar a Riley. Al irnos, me acerqué y le susurré a la señora Ronda que Riley no asistiría al resto de la semana. Cuando llegamos al auto, le dije a Riley que se sentara en el asiento trasero. No podía estar cerca de él en ese momento. Mientras conducíamos, no dejaba de ver a mi hijo mirándome fijamente por el espejo retrovisor, sonriendo y riéndose para sí mismo. Cuando llegamos a un semáforo cerca de nuestra casa y pudo ver que yo también lo estaba mirando, Riley abrió la boca, de una forma antinaturalmente larga, y su tarareo emanó del agujero negro de su boca. Cuando regresamos a la casa, Riley tiró su mochila al suelo y se encerró en el baño de la planta baja antes de que yo pudiera detenerlo. Lo escuché abrir la llave del agua, pero no lo escuché cerrarla. Podía escucharlo tararear su melodía, incluso por encima del agua. No importaba dónde estuviera yo en la casa, parecía estar a solo unos metros. Me retiré al jardín delantero, volví a subir al coche y presioné el contacto de mi exmarido en mi celular. Cuando finalmente contestó en el cuarto timbrazo, no tenía esperanza de detener el torrente de lágrimas. Kyle parecía molesto mientras yo comenzaba a relatar la historia del básquetbol, haciendo comentarios sarcásticos o restándole importancia al terror de todo. A medida que profundizaba, Kyle se quedó en silencio. Simplemente no sé qué le está pasando. Tengo miedo por él. Apenas podía procesar este sentimiento en ese momento, pero solo se ha vuelto más real cuanto más se ha prolongado este terror. Le tengo miedo a él. Esperé su respuesta. 10 segundos se derritieron en 30 segundos, cuando Kyle finalmente dijo algo. Todo esto tiene una explicación válida. ¿De qué estás hablando? Mis palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. ¿Le contaste sobre la señora Ronda y James? Yo ni siquiera sabía sobre eso. Kyle hizo una pausa de nuevo. Pude haberlo hecho. Debo haberlo hecho. Kyle trató de tranquilizarme. No sé, pudo haber surgido cuando le hablé sobre conducir ebrio. Sentí que mi respiración comenzaba a acelerarse de nuevo. Es una porquería mencionarlo, pero a los chicos les gusta sacar temas tabú. ¿De verdad crees que eso no son unos videos para adultos? Consideré su teoría. Will, el amigo de Riley, nos dijo a su mamá y a mí que no era eso. Claro, el pequeño demonio diría que no lo es. Mira, probablemente solo encontró algún artículo sobre ese chico James y quiso asustar a la gente. Pero el tarareo, Kyle, lo de los pies, no es natural. Algo está muy mal con él. Quizás... Mis palabras tropezaron. Mi voz bajó un tono al dudar sobre mi siguiente pensamiento. Tal vez busquemos opciones de terapia o un exorcismo. Kyle respiró profundamente. Él no va a ir a ninguna maldita terapia. Y estás bromeando con esa basura religiosa. Mira, estoy atascado aquí en Yuma por otro día, pero a primera hora del viernes iré a buscarlo. Quizás solo necesita un cambio de aires. Y si no está bien cuando lo traiga de vuelta el domingo, ya podremos buscar otras opciones. Asentí para mí misma. Está bien, voy a vigilarlo mañana, Kaya. Quizá estará bien solo estando conmigo. Terminamos la llamada. Mi mano buscó la manija de la puerta, pero mis dedos temblorosos se negaron a empujarla más allá. Después de unos minutos de silencio,
Finalmente salí de mi auto y entré de puntillas por la puerta principal. Justo cuando iba a tomar mis llaves, la puerta principal se abrió lentamente y pude escuchar el leve tarareo desde el interior de la casa. ¿Riley?, llamé, dando un paso cauteloso dentro de la casa. Miré hacia las escaleras, esperando verlo acechándome desde arriba, pero encontré el espacio vacío. Volví a escuchar su tarareo diabólico. Me rodeaba, pero aún así no podía ubicar la fuente. ¡Riley!, grité, recorriendo el primer piso. ¡Riley, sal ahora! ¡No estoy jugando! Mi voz se agitó en el aire. Sentí la cabeza nublada. El tarareo se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la sala. ¡Riley, estás empezando a asustarme!, exclamé con desesperación. Mi voz, una sombra de lo que fue, murió dentro de los límites de la sala, sin atreverse a aventurarse más allá. Me desplomé con desespero en el sofá. Sentí una lágrima acumularse en mi ojo derecho. Intenté apartarla con mi dedo índice izquierdo. Una mancha blanca y calcárea se extendió justo debajo de mi ojo. La probé con la punta del dedo. Sal. Pude distinguir muy levemente el sonido de risitas a la izquierda del sofá. Dudé medio segundo antes de deslizar mi cuerpo hacia el lado de la cocina y asomarme. Riley estaba de rodillas, aparentemente riéndose solo, tapándose la boca con la mano. Me miró. Sus ojos parecían traspasarme. Regresó su mirada al suelo y reinició su risita. La risa era antinatural, forzada, desprovista de alegría. Extendí la mano y agarré su espalda. Riley se cayó de inmediato. Miró mi mano y sentí que sus ojos seguían mi brazo hasta mi torso antes de mirarme de nuevo con tanto desprecio que se podría pensar que le había escupido. ¿Riley? Su rostro se volvió neutral. Parpadeó 2 veces antes de rotar lentamente la cabeza hacia atrás hasta que su cráneo encontró la nuca. Miré hacia el techo, desesperada por ver algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando con mi hijo. Todo mi cuerpo se estremeció cuando ese mismo tarareo demoníaco irradió de Riley. Mis manos fueron a los lados de mi cabeza. La derecha migró hacia abajo para agarrar el rosario que había empezado a guardar en mi bolsillo. No estaba perdido, o peor aún. Reuní la última de mis fuerzas. «Riley, ve a tu habitación», grité, tratando desesperadamente de recuperar el control de la casa. Riley se puso de pie y me miró desde arriba. Sentí que mi labio temblaba mientras me ponía de pie. Riley y yo teníamos la misma altura, pero en ese momento me sentí como un ratón. La cara de Riley se contorsionó lentamente en una sonrisa. Pude escuchar sus labios crujir y su rostro contraerse. Caminó hacia la escalera y comenzó a subir en silencio hasta la cima. Lo seguí de cerca. A mitad de los escalones, Riley se detuvo antes de echar a correr en un sprint para los últimos 6 escalones, abriendo su puerta de golpe. Me sobresalté, pero hice todo lo posible por seguirlo de cerca. Cuando llegué a su puerta abierta, Riley estaba posicionado en un ángulo perfecto de 90 grados, mirando al frente.
Su mirada estaba fija en la puerta cerrada de su closet, mientras comenzaba a tararear su melodía espeluznante de nuevo. Mi cuerpo se sentía inerte, como si mi energía hubiera sido succionada. Di un paso atrás, tímida. Desde su puerta, su tarareo todavía resonando en mis oídos. Algo me estaba llamando, pero todavía no lo entendía. Tenía que estar cerca de su habitación, cerca de mi hijo, cerca del tarareo. Me desplomé en el suelo junto al marco de su puerta. Eran solo las 6, el pasillo aún bañado por la luz exterior. A las 9, el sol se había desvanecido y estaba oscuro. Mi única compañía era el tarareo incesante. Pronto amaneció. Miré mi celular. La hora ya se había derretido hasta las 9 de la mañana del jueves, cuando volví a asomar la cabeza en la habitación de Riley. Estaba completamente rígido. Los ojos aún fijos directamente al frente, tarareando esa misma melodía perversa. La mañana pronto se convirtió en tarde. Me quedé inmóvil, absorta en el tarareo de Riley, esperando un atisbo de normalidad. Un toque de diferencia, solo una pizca de la humanidad que le faltaba a mi hijo. Nada, solo el tarareo, un elixir de maldad y tormento. La luz del día pronto se deslizó hacia la oscuridad, y mi trance inducido por el tarareo se rompió por un golpe repentino en la puerta principal. Mis piernas temblaron y se sintieron débiles mientras me levantaba del suelo. El pasillo a mi alrededor cubierto por una ligera neblina que tuve que parpadear para disipar. Bajé los escalones con cautela, abriendo la puerta principal para ver a Kyle parado frente a mí, con un chaleco amarillo. Te he estado llamando todo el día. ¿Estás bien? Preguntó Kyle, su voz una mezcla de enojo y genuina preocupación. Miré mi teléfono, dándome cuenta de que de alguna manera me había perdido 16 llamadas de Kyle. Él pareció estudiarme más a fondo. Sentí que sus ojos se posaban en las ojeras que debían estar presente, y él tratando desesperadamente de encontrar vida en la cáscara del excónyuge que estaba frente a él. Debí haber llamado a una revisión de bienestar. ¿Qué pasa? Moví la cabeza de un lado a otro. La luz del sol me quemó los ojos. Riley. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue actuando raro? Preguntó Kyle, poniendo su mano en el marco de la puerta antes de esbozar una sonrisa detrás de mí. Riley. Me di la vuelta para ver a Riley con la cabeza baja. Mi hijo me empujó, sosteniendo su habitual bolso de fin de semana. Riley, ¿todo bien? Preguntó Kyle. Él se detuvo frente a su padre. Sus ojos comenzaron en sus pies antes de subir lentamente hasta su torso, luego su cabeza. Riley se quedó inmóvil, solo mirando a su padre. Kyle me miró con shock al principio. Luego rápidamente cambió algo empapado en terror. Riley comenzó un tarareo bajo antes de seguir caminando hacia la camioneta y subirse al Ford F-150 de Kyle. ¿Qué le pasa? Preguntó Kyle con los dientes apretados. Su rostro estaba blanco como un fantasma. Lo miré con sinceridad. Sentí que mi mano intentaba buscar su hombro, pero fallé por mucho,
casi cayéndome hacia adelante hasta que Kyle me sostuvo. ¿Estás bien? La preocupación de Kyle ya no estaba envuelta en su habitual desdén ni lista hacia mí. Por primera vez desde nuestro divorcio, sentí que Kyle se preocupaba de verdad por mí. Sentí que las palabras no estoy bien, algo anda mal conmigo, intentaban burbujear por mi garganta, pero mis ojos encontraron a Riley en el asiento del pasajero de la camioneta y mi cabeza asintió lentamente. Kyle me puso de nuevo de pie. Si las cosas se ponen más jodidamente raras, te lo haré saber. Pude ver sus brazos temblando. Miró por encima del hombro a Riley en su camioneta. Cariño, te llamaré si las cosas empeoran. Riley no está bien. Llamaremos al terapeuta, a la policía, a lo que sea. ¿Estás segura de que estás bien? Como si fuera un títere de marioneta, sentí que mi cabeza asentía lentamente. Su camioneta salió de la entrada. Los ojos de Riley me siguieron mientras ambos desaparecían de mi vista. De repente, sentí que mis piernas comenzaban a flaquear. El mundo empezó a dar vueltas mientras me arrastraba de regreso a la casa. Di unos cuantos pasos débiles hacia las escaleras y de pronto todo se puso negro. Me había desmayado el viernes por la mañana. Mis sentidos regresaron a mí el sábado por la tarde. Los últimos 2 días sin dormir se habían derrumbado de golpe, provocándome un imposible coma de 24 horas. Mientras me despegaba del suelo de madera, con la mejilla izquierda mojada por mi propia saliva, me tomó solo medio segundo recordar que no había comido ni bebido en 3 días. Corrí a la cocina, rebotando en una pared de la sala en el camino, y casi me estrellé de cabeza contra el refrigerador. Después de tirar restos de pollo al microondas y beber aproximadamente 1 galón de agua del fregadero, traté de planear mi siguiente movimiento. Mi hijo estaba enfermo, eso estaba claro, y cualquier negación adicional no nos serviría de nada, ni a él ni a mí. Busqué mi celular. Will era el único chico que reconocí en la oficina con Riley ese día. ¿Se veía bien? Honestamente estaba tan absorta en Riley y en lo que me dijo la señora Ronda que no me había dado cuenta. Marqué el número de Linda, la mamá de Will. Sonó 2 veces antes de colgar abruptamente. Volví a marcar, con el mismo resultado desafortunado. Comencé a caminar de un lado a otro, mis uñas encontrando el interior de mis dientes. Una tercera vez, nadie contestó. Toqué el icono de mensaje en su lugar. Linda, ¿están tú y Will bien? Texto en verde. Miré hacia abajo confundida. Volví a llamarla. Buzón de voz inmediato. Linda, por favor contesta. Estoy preocupada por ti y por Will. Mi mente pronto estaba llena de teorías. ¿Will le había hecho algo a Linda? ¿Eso significa que Riley le haría algo a...? Llamé a Kyle de inmediato. Vamos, contesta, Kyle, contesta. Nada. De nuevo, nada. Hice clic en el botón de mensaje, esperando un mejor resultado que con Linda. Los 3 puntos que notificaban que Kyle estaba escribiendo aparecieron en el lado izquierdo de mi pantalla. Dejé mi dedo flotando sobre el teclado, esperando ansiosamente la respuesta de Kyle. Los puntos persistieron, perdidos a mitad de frase antes de desaparecer. No importa,
Comencé mi mensaje. Kyle, ¿están tú y Riley bien? He estado inconsciente por un día. Tengo miedo. Mi celular vibró. Linda estaba llamando. Tomé aire antes de contestar. ¿Hola? Aparté el teléfono de mi oído de golpe. El grito desgarrador emanaba del altavoz. ¡Linda!, le grité al teléfono, ya disuelta en un manojo de lágrimas, terror y confusión. ¡Linda! ¿Estás bien? Fue cortada a mitad del grito. ¿Linda? Luchaba por mantener la compostura. Dejé que el teléfono cayera de mi oreja. El mismo tarareo que Riley había estado repitiendo toda la semana resonaba desde el teléfono. Esto no es real. No puede serlo. El tarareo se hizo más y más fuerte. Fin de la llamada. La llamada se había ido, pero el tarareo todavía me rodeaba. Volví a buscar el nombre de Kyle en mi teléfono y corrí hacia la puerta principal. Kyle vivía a unos 20 minutos. Llamaría a la policía en el camino y resolveríamos esto ahora. Agarré mis llaves y tropecé al salir por la puerta cuando lo vi. Un teléfono estaba vibrando en el felpudo delantero con mi nombre en la pantalla. Mi mano temblorosa se estiró para agarrar el teléfono. La reluciente foto de Riley de 8 años con Kyle en un juego de béisbol confirmó lo peor. El teléfono era de mi exmarido. El tarareo se hizo más fuerte. Di media vuelta y corrí escaleras arriba, llegando a mi habitación y asegurando la puerta detrás de mí. Ahí es donde estoy ahora. He intentado llamar al 911 6 veces, pero cada vez todo lo que responde es ese mismo maldito espeluznante tarareo. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? No tengo un arma, y el tarareo parece estar justo contra la puerta ahora. Puedo distinguir una pequeña boca en la rendija de la puerta junto al suelo. Una grieta que me tortura con ese mismo tarareo escalofriante. La lengua que sale de ella es larga, demasiado larga para un humano. Creo que es Riley, y no creo que esté aquí para consolar a su madre. Recuerden que les ha hablado